Vamos ahora a tratar la segunda parte de esta exposición. Hablamos en la primera del bien moral como fin y ahora vamos a hablar del bien moral como regla de la voluntad. Esto va a incluir pues la recta razón, las virtudes y las normas. En esta segunda parte del video vamos a su vez también dividirla en dos, y en la primera parte vamos a hablar de este esquema que tenemos acá, una introducción a la vida feliz como vida virtuosa, las virtudes como géneros supremos del bien moral, y ahora hablemos del bonum rationis y de las virtudes como aspectos del bonum rationis. En el tercer punto hay una gran pregunta: ¿en qué sentido la recta razón es la regla moral? Y encontramos allí tres subpuntos: regla fundamental y regla formal de la moralidad. También hablaremos del orden moral del bien como ordenación natural, y por último daremos una definición de la recta razón. En la segunda parte de este video trataremos el siguiente esquema, que en la segunda parte de esta segunda mitad de la exposición trataremos este esquema, que lo explicaremos en el siguiente video. Punto 1. Introducción a la vida feliz como una vida virtuosa. La relación entre vida feliz y praxis moral se nos presenta al realizarnos preguntas como: ¿qué criterios puedo usar para decidir esa vida feliz? ¿Cómo tomar las decisiones correctas en mi vida cotidiana para ser feliz? Estamos hablando aquí del bien como una regla. Si nosotros hacemos alguna comparación, muchas veces nosotros para tomar algunas decisiones tenemos que acudir a unas reglas físicas. Por ejemplo, si estamos en el proyecto de construir un edificio, o de tal vez más fácil, ¿no?, de hacer una arepa, de hacer 20 arepas, entonces más o menos eso equivale a 1 kilo de harina. Pero hasta que no midamos en un peso para poder saber que allí hay 1 kilo de harina, pues entonces así no procedemos a poder hacer esa comida. Quiere decir que el peso en ese momento es la regla para poder realizar la siguiente acción. Asimismo también el bien es una regla con el que vamos a comparar las distintas acciones, y este nos va a dar entonces un criterio para poder realizar las acciones. Así el bien es una regla. Debemos entonces recurrir a estos criterios y normas que indiquen los objetos moralmente buenos y malos. Por eso debemos recorrer la vía de las virtudes, porque este bien, esta regla, se expresa como diferentes virtudes. Estas virtudes tienen dos dimensiones: uno psicológico subjetivo, donde se puede hablar de una segunda naturaleza, los hábitos que inclinan al bien, y uno axiológico objetivo, en donde hablaremos de las clases del bien moral. Estos son pues inseparables, estas dos dimensiones. Vamos a llamarla así, como estamos diciendo, una personal, ¿verdad?, muy psicológica, subjetiva, en la cual la persona ya va discerniendo por sus hábitos que ya lo han inclinado al bien, qué es lo bueno y qué es lo malo, y otra axiológico objetivo, en donde nos vamos a proponer definir también las clases del bien moral. Las virtudes ahora como géneros supremos del bien moral. El bonum rationis. La virtud moral consiste principalmente en ordenación de la razón. La virtud es formada y medida, teniendo a la razón como punto de referencia y criterio interno de la constitución y distinción de los bienes y valores, que son el contenido de las virtudes. La felicidad es entonces el bien propio de la persona en cuanto tal, en cuanto persona racional. La razón no solo significa intelecto aquí, sino también
significa la parte racional del alma que comprende el intelecto y también comprende la voluntad y el amor. La virtud es el orden de la razón y del amor por el que se participa en la vida feliz. Esto requiere también una armonía y jerarquía interior de las facultades de la persona humana. Esto es lo que podemos llamar un equilibrio personal. La virtud es orden de la razón y orden del amor por el que se participa en la vida feliz. Armonía y jerarquía interior entre las facultades de la persona humana. Su oposición es entonces el vicio, el egoísmo, la vehemencia sensible, la agitación exterior. Es decir, todo lo que está en contra de la razón. Las virtudes como aspectos del bonum rationis. Existen una pluralidad de géneros del bien moral. Podríamos llamar aquí todas las virtudes, ¿no? Prudencia, justicia, templanza, fortaleza, que son las más conocidas, virtudes cardinales, humildad, todos estos géneros del bien moral. Estos se ordenan, las virtudes cardinales, a responder a los impulsos, a las potencias apetitivas. Es decir, lo que la potencia de alguna manera desea, y son los impulsos irascibles, los impulsos del placer y los impulsos para con lo exterior. Es decir, que las virtudes se encargan de ordenar estos tres impulsos. El bonum rationis se expresa en diversas situaciones de diversas maneras, de acuerdo a la situación que tiene que ordenar la razón. El bonum rationis se expresa como prudencia, o como justicia, o como fortaleza, o como templanza. La moralidad no es más que el recto amor, hacer la verdad, es decir, la humildad juega un papel importante en las virtudes. Es decir, que hay una conexión fuerte entre la humildad y el amor, y casi no hay virtud si no hay humildad. Las virtudes son más concretas que la vida feliz o el bonum rationis. Saber en concreto qué actos son virtuosos es tarea de la ética especial, pero la ética general nos puede decir que encontraremos qué actos son virtuosos siguiendo la recta razón. Nuestro tercer punto es: ¿en qué sentido la recta razón es la regla moral? Hablaremos de regla fundamental y formal, y regla formal de la recta razón. El concepto de voluntad, apetito y bien implican una relación. Apetecer es referirse a un bien, y bien es lo deseable para la voluntad. Se puede hablar de apetito en sentido fundamental, que apela a la naturaleza racional de la persona, donde la voluntad es amor, deseo o gozo de algo, y el bien, la conveniencia del acto con las virtudes.
El apetito puede ser formal, refiriéndose al juicio racional que presenta la acción como viciosa o virtuosa para la persona, según la recta razón. El juicio racional opera la voluntad más que el instinto y el sentimiento, y la recta razón adecúa las pasiones a ella misma, valorando el objeto con las virtudes. Allí está la regla, valorando el objeto con las virtudes y buscando congruencia entre ellas. Se presenta entonces el objeto a la voluntad. Hablaremos ahora de la recta razón. La recta razón, dice Santo Tomás, es regla próxima y homogénea de la voluntad. Difiere del juicio. Es una regla o criterio objetivo infalible cuando inicia, se desarrolla y concluye sin error. Mide acciones verdaderamente virtuosas, es decir, que actúa como razón en cuanto tal, porque ciertamente, así como el hombre puede actuar obras inhumanas, así también puede hacer la razón obras irracionales. Así que cuando la razón actúa como razón y inicia, se desarrolla y concluye sin error, entonces actúa en cuanto tal y es infalible.